Bueno, tenía varias cosas en la cabeza para compartir con ustedes y espero que el tema que he elegido pueda ayudarlos a ejercer un liderazgo más fructífero. ¿Está bien? Y el tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado Del culto público a la devoción privada. Del culto público a la devoción privada. Y quisiera empezar contándoles una historia. Dice que había un joven que ya por varios meses estaba buscando trabajo y no encontraba. Así que un día, ya desesperado, abrió el periódico un domingo en la mañana, ¿ya? Y vio un aviso que decía: se busca un joven dispuesto a todo, buena paga. Y bueno, el joven dijo: esto es lo que yo necesito, una buena paga. Y había una dirección donde presentarse. ¿Está bien? Así que el joven fue a ese lugar, pero para su sorpresa, el lugar que aparecía ahí era el del zoológico de la ciudad. Y él estaba muy extrañado, se decía, pero ¿qué estarán buscando aquí en el zoológico? Así que entró y habló con el administrador, y el administrador le dijo: mire, joven, todo zoológico de prestigio tiene que tener un orangután, ¿ya? Y nosotros, pues, como somos un zoológico de perfil bajo y no tenemos los recursos para traer un orangután allá desde Asia, ¿ya? Así que lo que hemos hecho es lo siguiente: hemos mandado a hacer un disfraz de orangután, casi perfecto, y estamos buscando una persona que por una semana vea videos de orangutanes, aprenda el movimiento que ellos hacen, aprendan a emitir el sonido que ellos producen, y cuando ya se mueva, ¿no?, como lo hace un orangután, entonces vamos a avisarle a todo el pueblo que hemos adquirido, pues, un nuevo animal y que vengan a verlo, ¿ya? Y el joven dijo: ¿y eso es todo lo que tengo que hacer? Sí, ¿y me van a pagar tanto por hacer eso? Sí. Acepto, dijo, ¿no? Así que por una semana él se estuvo entrenando, ¿no?, viendo videos, haciendo el movimiento de los orangutanes, y ya cuando estuvo listo, avisaron a todo el pueblo, ¿no? Y ese domingo, pues, él fue muy temprano en la mañana, practicó, se puso el disfraz, el conserje lo llevó a una jaula, ¿okay?, lo metió a la jaula, cerró con llave la jaula, y la gente, pues, estaba esperando para entrar, ¿ya? Y en eso, pues, el joven otra vez se puso a practicar. Pero mientras estaba ahí dentro de la jaula, vio ahí al fondo de la jaula y vio que había un león. Cuando vio el león, salió disparado a la puerta de la jaula que estaba cerrada y comenzó a gritar: ¡sáquenme de aquí! ¡sáquenme de aquí! ¡Se han equivocado de jaula! ¡Me han metido a la jaula del león! ¡sáquenme de aquí! Y mientras él gritaba desesperadamente, de la esquina de la jaula donde estaba el león, se escucha una voz, y una voz que dice: ¡shh! ¡cállate! ¡cállate! ¡que vamos a perder el empleo! ¡cállate! Hasta el león era puro disfraz, ¿no? ¿Por qué les he contado esta historia? Porque muchos sociólogos, sobre todo, definen a la sociedad latinoamericana como la sociedad donde se privilegia o se rinde culto a la imagen, donde es mucho más importante parecer que ser. ¿Está bien? Ustedes ya en unas semanas van a tener que emitir su voto, pero probablemente no conocen realmente a ninguna de las personas sobre las cuales van a votar. No saben cómo es su vida privada, su vida familiar, no conocen mucho de la vida de esas personas. Así que no van a votar realmente por una persona, van a votar por lo que sus asesores de imagen han construido sobre ellos a través de la publicidad. Entonces no votamos por la persona, votamos por la imagen que han construido de
de él o de ella. ¿Ya? Y por supuesto, en el mundo de la política esto fue parte del pan de cada día. Pero cuando este culto a la imagen, ¿no?, donde es mucho más importante parecer que ser, entra a la iglesia, uy, ahí sí que estamos en serios problemas, ¿ya? Y fíjense que Jesús va a hacer una denuncia frontal al liderazgo religioso de su tiempo, que priorizaba más la imagen que la realidad. Y si ustedes abren sus Biblias conmigo en el libro de Mateo, capítulo 6, versos del 1 en adelante, van a encontrar esta denuncia frontal que Jesús hace, ¿no?, al liderazgo religioso de su tiempo y a este culto de la imagen y la apariencia. ¿Está bien? Dice Mateo capítulo 6, verso 1 en adelante: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No, miren lo que Jesús dice. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia. ¿Qué es la justicia aquí? Dice, guardaos de hacer vuestras buenas obras, vuestras buenas acciones. Cosas que, si uno las hace, son cosas buenas. ¿Ya? Eso es lo que define la justicia. Pero dice que los religiosos del tiempo de Jesús, para ellos lo importante no solamente era hacer buenas obras, lo importante es que la gente los viera. ¿Ya? Por eso dice, guardaos de hacer vuestra justicia, vuestras buenas acciones delante de los hombres para ser visto. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Está bien? Y una de las cosas que ya ese texto nos va introduciendo es tal vez una de las luchas más grandes que el líder cristiano tiene en la vida, y es saber que uno puede hacer buenas cosas, lo que el texto llama justicias, que uno puede hacer muy buenas cosas, pero con malas motivaciones. Y una de las cosas que vamos a aprender en este texto es que la fe cristiana, sobre todas las cosas, es una fe del corazón. Porque Dios, antes de ver la espectacularidad de nuestras acciones, Él ve primero nuestro corazón. ¿Está bien? Y fíjense entonces que Jesús, luego de una declaración pues un poco general, conceptual, Él va a pasar a algo muy práctico. Y esta palabra justicia, Jesús pues la va a ilustrar con lo que muchos han llamado los 3 pilares de la religiosidad judía. O sea, 3 cosas que un judío tenía que hacer para que se considerara un buen judío, un hombre piadoso, un hombre devoto, un hombre pues consagrado a las cosas de Dios. ¿Ya? La primera de ellas, el primer pilar, está en el verso 2. Dice, cuando pues des limosna. Entonces, ¿cuál era el primer acto de justicia que un judío tenía que practicar para ser considerado un hombre piadoso? Tenía que dar limosna. ¿Ya? El segundo acto de justicia está en el verso 5. Dice, y cuando ores. Entonces, alguien que se consideraba un buen judío tenía que dar limosna y también participar en la oración pública que se practicaba en las sinagogas o en el templo. ¿Ya? Entonces, dar limosna, orar. Y el tercer acto de justicia aparece en el verso 16. ¿Y cuándo? Ayunes. ¿Está bien? Esos eran los 3 pilares de alguien que se consideraba un buen judío. Un buen judío tenía que dar limosna, un buen judío tenía que orar y un buen judío tenía que ayunar, ¿no? Casi se parece a cómo a veces definimos quién es un buen cristiano, quién es un buen evangélico hoy. No, es el que no toma, no fuma, no baila, ¿no? Bueno,
Algo así era más o menos estas prácticas. Pero si uno lee con atención, se darán cuenta de que en sí mismo no hay nada malo en dar limosna, no hay nada malo en orar y no hay nada malo en ayunar. Son cosas buenas, ¿no? Son, como dicen, buenas obras, actos de justicia. Y por el contrario, más bien estas tres prácticas religiosas del tiempo de Jesús reflejan lo que yo llamaría una espiritualidad integral, que todos debemos desarrollar siendo cristianos. Por ejemplo, la limosna. La limosna ¿con quién me conecta? La limosna ¿con quién me invita a entrar en relación? Con mi prójimo, y sobre todo mi prójimo que padece necesidad. Y por supuesto, toda auténtica espiritualidad cristiana tiene que tener una dimensión que me involucre, que me invite a entrar en relación, en conexión con aquellos que a mi alrededor están sufriendo, y que de alguna u otra manera yo pueda hacer algo para aliviar o paliar su dolor y su sufrimiento. En el tiempo de Jesús una práctica era la limosna. Tal vez en nuestro tiempo no será la mejor práctica, ¿no? Estar dando dinero en la calle a tanta gente que se acerca en los semáforos a pedirnos dinero, etcétera, etcétera. Tal vez la limosna no sea hoy por hoy la mejor expresión, pero cada generación tiene que encontrar la manera de ser solidario. Y tal vez en vez de dar dinero en la calle, podemos dar dinero a un fondo de ayuda social de la iglesia, donde sabemos que ese dinero pues se va a dar a personas luego de recibir una evaluación, y sabemos que realmente son gente que lo necesita, ¿ya? Pero no dar dinero en la calle, no dar dinero en la iglesia, y dice, no hay que dar limosna, tampoco, pues, ¿no? ¿Está bien? Cada generación tiene que encontrar sus propias maneras de vivir el principio de la solidaridad con el que sufre. Así que la limosna era la expresión nuevo testamentaria de esto. Así que la limosna me conecta con mi prójimo y mi prójimo que sufre. ¿Y la oración con quién me conecta? Con Dios. Toda auténtica espiritualidad cristiana tiene que desarrollar, ¿no?, un espacio donde podamos aprender a cultivar una vida de intimidad y comunión con Dios. Entonces, la limosna me conecta con mi prójimo y mi prójimo que sufre. La oración me conecta con Dios. ¿Y el ayuno? Muy bien, el ayuno me conecta conmigo mismo. El ayuno me recuerda que no soy ni ángel, ni arcángel, ni serafín, ni querubín, ¿no? El ayuno me recuerda que soy un simple ser humano, que tengo grandes necesidades materiales, que a veces toda mi existencia puede depender de un pedazo de pan. El ayuno nos recuerda la realidad del hambre, ¿no? Los dioses no tienen hambre, los dioses no comen, los seres humanos, sí. ¿Está bien? El ayuno nos invita a entrar en una sana relación con nosotros mismos, y sobre todo con aquella dimensión con la que más nos cuesta estar en paz con nosotros mismos, y es la dimensión material de nuestra existencia, nuestra corporalidad, el hecho de que pues no somos ángeles, ¿no? Y dentro de esta corporalidad, tal vez con la que más nos cuesta lidiar y vivir en paz, nuestra sexualidad. Cómo nos cuesta llevarnos bien con la dimensión sexual de nuestra existencia, ¿no? Porque eso se vive a través de la corporalidad. Si no tuviéramos cuerpo, no podríamos ser seres sexuados, pero lo somos. Entonces, el ayuno es una invitación a vivir en paz conmigo mismo, entrar en una buena relación conmigo mismo. Así que miren qué lindo, ¿no? Qué lindo. La limosna me conecta con mi prójimo que sufre. La oración me conecta con Dios. Y el ayuno me conecta conmigo, una linda espiritualidad. Y vuelvo a repetir, cada generación tiene que encontrar las maneras de vivir una espiritualidad integral, que me conecte con todas las dimensiones de la vida, ¿ya? Les doy un ejemplo. En el sur del Perú hay una ciudad que se llama Arequipa, y en Arequipa pues uno de los lugares turísticos por excelencia es un convento, ¿no?, que viene después de la época de la colonia española. Y fíjense que ahí estaban pues las monjas de claustro en ese convento. Una vez que entrabas, nunca salías.
¿ya? Pero cuando tú entras al convento vas a ver un pórtico, y en el pórtico pues una bóveda, ¿no es cierto? Y hay 3 palabras que están ahí. 3 palabras, ¿ok? Y las 3 palabras eran, miren, trabajo, ¿ya? La segunda palabra era silencio, ¿está bien? Entonces una palabra era trabajo, silencio y oración. Y era básicamente lo que resumía lo que una monja de claustro en ese convento hacía. ¿Cómo se distribuía el día de una monja? Había tiempo de trabajo, luego tenían tiempo de silencio y luego tenían tiempo de oración comunitaria. Así pasaban el día las monjas de claustro. Pero cuando uno ve el trabajo, ellas hacían muchas cosas para básicamente ayudar a los pobres que vivían alrededor y que iban a buscar ayuda al convento. Mucho de su trabajo tenía un beneficio directo para aliviar el dolor de los más pobres en su sociedad. ¿Ya? Bueno, y luego el silencio. El silencio era una invitación a entrar en relación contigo mismo, a evaluar tu vida, a evaluar tus motivaciones. Y la oración era un tiempo para conectarnos con Dios. Entonces miren cómo no eran las mismas prácticas, algunas sí, otras no, pero reflejan también una espiritualidad integral. ¿Ya? Algo vital entonces que nosotros como cristianos también debemos desarrollar. Ahora, entonces no hay nada de malo con esto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hacían cosas buenas, como dar limosna, como orar y ayunar, pero lo hacían con malas motivaciones. Y Jesús puede ser muy descriptivo, ¿no?, a la hora de mostrarnos lo que hacían. Por ejemplo, dice, ¿cuándo pues des limosna? Verso 2. Dice, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿no? ¿Qué hacía un religioso del tiempo de Jesús cuando quería dar limosna? Dice, lo primero que hacía era tocar trompeta, ¿no? Contrataba a uno de los músicos y entonces le pedía, toca la trompeta. Claro, porque en aquel tiempo cuando la trompeta sonaba, significaba que algo importante iba a ocurrir y mucha gente se reunía alrededor de donde la trompeta sonaba. ¿Está bien? Entonces, imaginemos la escena, ¿ya? Entonces suena la trompeta, bueno, no es la nuestra, pero bueno, vamos a pensar. Creo que no necesito micrófono, ¿me escuchan bien? ¿Aló? A ver, bueno, muy bien. Entonces, imaginemos la escena, ¿ya? Entonces en eso suena la trompeta, ¡tutú, tutú! Y wow, mucha gente se reúne, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha ocurrido? La trompeta sonó. Y si tú fueras uno de los que viene en respuesta al sonido de la trompeta, ¿qué es lo que verías? Verías un mendigo, ¿está bien? Y luego verías un hombre que saca la billetera, que claro, que en ese tiempo pues no era como las nuestras, ¿no? Era una bolsa donde había monedas. Y luego de eso entonces, él se asegura que la gente vea cuántas monedas está poniendo en su mano, ¿no? Y luego de eso entonces, delante de toda la gente que está mirando, se acerca al mendigo y ¡pah!, pone todas esas monedas en su mano. Toda la gente está mirando y la gente comienza a decir, ¡ah!, miren a ese hombre, qué generoso que es, cuánto ama a los pobres, qué solidario. Y el hombre que había dado las monedas escuchaba todos los comentarios que la gente hacía en voz alta y él decía dentro de sí, sí,
yo soy solidario, yo amo a los pobres, yo soy generoso, ¿no? Miren lo que hacía cuando oraba, verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué hacía un religioso del tiempo de Jesús cuando quería orar? Dice el texto, o se iba a la sinagoga o se iba a la esquina de la calle. ¿Por qué la esquina de la calle? Porque es ahí donde normalmente se reunía mucha gente. ¿Está bien? Y cuando llegaba, pongamos, a la esquina de la calle y él se daba cuenta que había mucha gente que estaba reunida, por favor, cualquier semejanza con la realidad, pura coincidencia, ¿ya? Pero él se aseguraba y de repente, ¡oh Dios de Israel, te doy gracias! Porque tú eres bueno con tu pueblo, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Y la gente que estaba alrededor lo escuchaba orar y se decía, oye, mira cómo ora ese hombre, qué santo que es, qué piadoso que es, qué cerca de Dios que está. Y el que estaba orando escuchaba todo lo que la gente decía acerca de él. Y él decía en su corazón, sí, yo soy consagrado, yo soy muy espiritual, yo estoy cerca de Dios, ¿no? Mire lo que hacía cuando ayunaba. Verso 16, dice, y cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su... ¿Qué hacía cuando quería ayunar? Bueno, esta mañana, pues, como dicen los muchachos, se levantaba con el peinado talco. ¿Cuál es el peinado talco? Tal como me levanté. No se arreglaba, no se aseaba, no se peinaba, salía con el rostro todo demacrado y salía a la calle y caminaba así. Y claro, de repente se encontraba con un amigo en la calle y le decía, oye, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Qué tienes? Y él decía, no. Entonces, ¿qué te pasa? Estoy ayunando para el Señor. Y el que lo escuchaba decía, ¡qué hombre tan consagrado! Sí, yo soy consagrado, ¿no? Ahora, claro, mire, a nosotros nos produce un poco de risa esto, pero yo me imagino a Jesús cuando literalmente imitaba, ¿no?, a los líderes religiosos de su tiempo. Oye, las multitudes que lo escuchaban se estarían matando de risa, hermano. O sea, ¿cómo Jesús, me dejo entender, imitaba y reproducía el liderazgo religioso, no, supremamente santo, y cómo él lo representaba de esta manera? Claro, cuando uno se pone a pensar, por supuesto, nos parece tonto, ¿sí o no? O sea, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué era para ellos tan importante? Miren, para ellos lo importante no era solamente hacer lo correcto, hacer lo que está bien, dar limosna, orar, ayunar, eso son cosas buenas, pero para ellos lo importante no era solamente hacer las cosas bien, lo importante es que la gente viera que lo estaban haciendo. Eso era lo importante, ¿no? Así como parece político latinoamericano en tiempo de elecciones, ¿no? O sea, no, lo importante no es hacer algo bien, lo importante es que toda la prensa esté ahí, y toda la prensa esté filmando, y toda la prensa, ¿no?, luego lo reproduzca por todo el país. Entonces, esa es la realidad. Pero ¿por qué hacían esto? Yo creo que lo hacían básicamente por la manera en que ellos definían su identidad.
¿Cuál es la pregunta básica de identidad? A ver, estudiantes de psicología aquí. ¿Cuál es la pregunta básica de identidad? ¿Quién soy yo? Esa es la gran pregunta básica de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Y sabes cómo respondía un líder religioso del tiempo de Jesús a la pregunta ¿quién soy yo? Ellos respondían así: yo soy lo que la gente piensa que yo soy. Así definían ellos su identidad. Yo soy lo que la gente piensa que yo soy. Y es por eso entonces que ellos hacían las cosas para ser vistos, ¿no? Entonces, si la gente piensa que yo soy generoso con los pobres, lo soy. Si la gente piensa que yo estoy cerca de Dios por la manera en que oro, lo estoy. Si la gente piensa que soy muy consagrado por los días que ayuno, lo soy. Un fariseo definía su identidad: yo soy lo que la gente piensa que yo soy, ¿no? Y creo que hay un momento en la vida de todos, sobre todo si somos líderes, en que debemos hacernos esa pregunta: ¿quién soy yo? Hoy estuve un poquito en el tiempo en que los veía a ustedes alabar y cantar y adorar a Dios, y algunos levantaban la mano, cerraban los ojos, otros danzaban un poquito. Yo te pregunto, ¿ese eres tú? ¿Ese realmente eres tú? El que hemos visto por media hora, pues cantar y levantar las manos y cerrar los ojos. Claro, si yo veo así, yo digo, uy, qué consagrado ¿no? ¿Ese eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y Jesús entonces va a responder a esta pregunta, pero de una manera muy diferente a cómo los religiosos del tiempo de Jesús respondían a la pregunta ¿quién soy yo? Y por el tiempo solo nos vamos a centrar en la oración. Cómo Jesús le responde acerca. Ya hemos visto cómo no hay que orar. Ahora Jesús nos va a enseñar cómo sí hay que orar. Y miren lo que dice el verso 6. Mas tú, cuando ores, no vayas a la sinagoga, ni a la esquina de la calle donde hay mucha gente que te ve. No. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Ahora, varias cosas aquí. Lo primero, que a todos aquellos que estamos involucrados en el ministerio de enseñar y predicar, este es un texto fascinante porque nos muestra a Jesús como un maestro, pero lo fascinante de Jesús como maestro era lo práctico que era. Era tan práctico que cuando uno terminaba de escuchar a Jesús, uno sabía qué tenía que hacer para poner en práctica su enseñanza. ¿Ya? Jesús te dice, ¿quieres orar? ¿Quieres saber cuán cerca de Dios estás? ¿Quieres realmente saber cuán espiritual eres? Jesús responde. Miren lo práctico. 1. Entra en tu cuarto. 2. Cierra la puerta. 3.
ora a tu Padre que está en lo secreto. Miren lo práctico que es Jesús. Pero en esta propuesta práctica de orar, hay toda una comprensión de la identidad. Ni tú ni yo somos lo que la gente piensa que somos. ¿Quieres saber quién eres tú? ¿Quién realmente soy yo? Jesús responde así: yo soy lo que soy cuando nadie me ve. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, asegúrate de que nadie te ve. No nos engañemos. Los canales de televisión que vemos, las páginas de internet a las que nos conectamos, lo que hacemos cuando estamos solos, cuando creemos que nadie nos ve, cuando entras a tu cuarto, cuando cierras la puerta, lo que hacemos ahí en ese momento, ese eres tú. Ese soy yo. No necesariamente somos ese espectáculo de espiritualidad que hemos visto en esa media hora mientras te hemos visto cantar. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Yo no soy lo que la gente piensa que yo soy. Yo soy lo que soy cuando nadie me ve. Ese eres tú. Ese soy yo. Entonces, pero lo segundo que Jesús les introduce a estos religiosos, ¿no? Les introduce una manera de entender y comprender a Dios que ellos no conocían. Ellos solo conocían, ¿saben?, al Dios que ve en lo público, al Dios que se manifiesta en lo público, al Dios que para sentirlo hay que estar reunidos, ¿no es cierto?, 20, 30, 40, 50, 100 personas, al Dios que se manifiesta cuando estamos reunidos como una multitud. Los fariseos solo conocían al Dios que ve en lo público. Pero Jesús le va a hablar de un nuevo Dios, de un Dios que ellos no conocían, el Dios que ve en lo secreto. Ellos no conocían a ese Dios. Y claro, Jesús va a utilizar una palabra muy dura, ¿no? Las 3 veces, y la va a repetir una y otra vez, cuando dice: como hacen los hipócritas. Lo dice con la limosna, lo dice con la oración: no seas hipócrita. Lo dice con el ayuno. ¿Está bien? Ahora, muy interesante, porque originalmente la palabra hipócrita no era una ofensa, ¿no? Si yo hoy te digo: oye, hipócrita, si no te vas a enojar conmigo, te vas a sentir ofendido, porque en nuestra cultura es una palabra ofensiva. Pero en los tiempos bíblicos no era así. ¿Cuál era el origen de la palabra hipócrita? Surgió en el mundo griego. Los griegos inventaron el teatro y ellos representaban entonces sus grandes obras teatrales, y seres humanos, por ejemplo, representaban a sus dioses, a Zeus, Júpiter, y ellos hacían pues grandes obras de teatro. Y cuando la obra de teatro terminaba y el que había pues actuado y representado a un dios descendía y tú te encontrabas con él y lo querías felicitar por el buen trabajo actoral que hizo, ¿sabes lo que le decías? Le decías: oye, qué buen hipócrita que has sido.
Y el que había actuado decía, sí, ¿no? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Fui un buen hipócrita, ¿no? Sí, porque la palabra hipócrita originalmente significa actor. Lo que le está diciendo es qué buen hipócrita que ha sido, le está diciendo qué buen actor que ha sido. Y por supuesto, en ese contexto no tenemos ningún problema. ¿Ya? A veces veo en Semana Santa, pobrecito que le toca representar a Jesús, ¿no? Que todos lo vemos y decimos, oye, pero ese de Jesús no tiene nada, ¿no? Pero no importa, está actuando. Y todos sabemos que está actuando. ¿Ya? El gran problema es actuar, pero actuar en la vida real. Y yo te diré, la peor actuación que tú y yo podemos hacer en la vida es actuar a ser cristianos. Porque te van a dar un Oscar, pero en el infierno te lo van a dar. Es la peor actuación que podemos hacer. Actuar a ser cristianos, sí, venimos los domingos a la iglesia, damos nuestras ofrendas, venimos con la Biblia, ¿no? Entonces, hermanito, hermanita, tenemos todo el lenguaje. La peor actuación que podemos hacer en la vida es actuar a ser cristianos. Y por eso Jesús dice, no seamos hipócritas, ¿no? Les dije que el título de la charla era del culto público a la devoción privada. Y el problema es este: culto público, como el que tenemos cada domingo cuando nos reunimos y cantamos y alabamos y ofrendamos y danzamos y escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Ese es el culto público. Y en sí mismo no está mal, por favor. Dios anhela que nos reunamos en una asamblea, que le alabemos, que le adoremos, que escuchemos su palabra. No hay nada de malo con el culto público. Pero culto público sin devoción privada y personal, culto público sin conocer lo que significa, y tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Culto público sin devoción privada, tarde o temprano te va a convertir en un hipócrita. Porque el culto público debe ser la extensión, la prolongación, la continuidad de mi devoción privada y personal, de mi tiempo a solas con el Señor, de haber aprendido a encontrarme con Dios en el silencio de mi cuarto, de haber aprendido a experimentar la presencia de Dios. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. El gran problema de la espiritualidad cristiana en América Latina: mucho culto público, cero devoción privada. Y ya la gente alrededor nuestro, los que no son cristianos, ya han comenzado a llamarnos, culto público sin devoción privada. Tarde o temprano nos va a convertir en hipócritas, ¿no? Y esta es la gran propuesta de Jesús. Miren, ¿cuál es la diferencia entre carácter y reputación?
¿Cuál es la diferencia entre carácter y reputación? Reputación es lo que los demás piensan de mí. Carácter es lo que yo realmente soy. Y a veces los líderes cristianos estamos más preocupados por nuestra reputación que por nuestro carácter. Nos preocupa más nuestra reputación que nuestro carácter, ¿no? Pero finalmente Jesús utiliza unas palabras muy lindas, ¿ok?, para animarnos. Miren, hablando de hipócritas, ya antes de llegar al final, creo que algunos de nosotros que somos líderes tenemos que bajarle un poquito la espectacularidad de nuestra vida pública y más bien ganar un poquito de honestidad, sinceridad, transparencia, ¿no? Me encanta la palabra sinceridad, es lo opuesto a ser hipócrita. Una persona sincera, sincero. Ustedes saben que la palabra sincero, sincera, también es una palabra que viene del mundo del arte griego. ¿Está bien? No viene del mundo del teatro, viene más bien del mundo de las grandes esculturas. Los griegos en el mundo antiguo pues diseñaban esculturas en mármol tremendas. Y normalmente era pues una gran bloque de mármol, ¿no?, inmenso, y el artista comenzaba pues con su martillo y su cincel a quitar, ¿no?, las cosas hasta crear esas maravillosas obras de arte que se pueden contemplar hasta hoy en día, ¿ya? Pero todo tiene que ser hecho de una sola pieza. Y había mucho comercio de esculturas de mármol de los grandes artistas en el mundo griego antiguo, ¿ya? Pero los comerciantes, cuando normalmente llevaban estas grandes obras y las trasladaban de un lugar a otro, muchas veces estas obras pues experimentaban, ¿no?, un pequeño accidente y a veces golpeaba con algún lugar y un pedacito, ¿no?, de esa escultura de una sola pieza se rompía. En Perú llamamos a eso, yo creo que aquí no usan esa palabra, se ha quiñado, se ha roto, un pedacito se ha quebrado. Y eso hacía que inmediatamente esa obra de arte perdiera valor. ¿Saben lo que hacían los comerciantes en aquel tiempo? Agarraban cera, y entonces la calentaban en fuego, le ponían la cera, luego la limaban, la lijaban, ¿no es cierto?, y luego la pintaban hasta que agarrara el color, de tal manera que no se notaba, ¿ya? Pero como tú sabías que esto era una práctica muy común de los comerciantes, cuando tú querías comprar una obra, lo primero que le decías al comerciante es: pero esta obra es sincera, puro mármol. Y de ahí viene la palabra que nosotros usamos, sincera, sincero, ¿no? Y sí, muchos de nosotros en nuestra vida pública pues mostramos a los demás que somos puro mármol, cuando realmente estamos rellenados de cera por todos lados, ¿no? Tenemos cera por todos lados. Y claro, cuando llega el momento en que uno puede ver dónde está la cera, cuando la obra de arte le elevas la temperatura, y entonces ¿qué le pasa a la cera? Sí. Por eso el Señor tiene sus hornos para cada uno de nosotros, ¿no?, para mostrar ahí nuestras fisuras, nuestros quiebres, ¿no?, donde ante los ojos de los demás nos mostramos como mármol cuando realmente solo somos cera.
Así que algunos debemos ganar un poquito más en sinceridad. Pero finalmente, me encantan las palabras con las que Jesús termina esta porción. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y qué lindo este final, ¿no? Y lo tiene en cada uno de los textos. Lo tiene en la limosna, lo tiene en el ayuno, lo tiene en la oración. Y tu Padre, que te ve en lo secreto, te recompensará en secreto. A ver, pero mi Biblia, me voy a poner los lentes. ¿Cómo dice? A ver. Dice: y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en secreto. Dice: y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. ¡Wow! Miren, todos nosotros tenemos una dimensión pública de nuestra vida. Algunos aquí tenemos una dimensión pública de nuestro ministerio. Yo estoy ejerciendo en este momento la dimensión pública de mi ministerio. Hay muchos ojos que me ven. ¿Está bien? Aquí hay otros pastores, aquí hay otros líderes que sirven con niños, otros sirven con jóvenes, otros sirven enseñando las escrituras en las escuelas dominicales, otros son anfitriones. Sí, tenemos dimensiones públicas en el ejercicio de nuestro ministerio. Otros lo tienen no solamente en la iglesia, lo tienen en su vida secular. Algunos aquí son empresarios, otros trabajan en la escuela, otros trabajan en diferentes campos. Y tenemos una dimensión pública, donde la gente nos ve y ve lo que hacemos. Y todos nosotros anhelamos tener un ministerio público fructífero, bendecido, ¿no? Que realmente, y me gusta el nombre de esta iglesia, tenga un impacto en la vida de otras personas, transforme la vida de la gente que nos rodea. Pero yo recuerdo que al inicio de la vida cristiana yo no entendía esto. Y yo creía que para tener un ministerio público de bendición, de impacto, que toque las vidas, que transforme los corazones, yo creía que para tener un ministerio público entonces bendecido, eso dependía de lo que yo hacía en público. Y entonces paraba de reunión en reunión, de culto en culto, actividad en actividad, ¿no? Entonces, y yo pensaba que cuando más tiempo gaste en actividades públicas, voy a tener un ministerio público de... Qué equivocado que estaba. Qué equivocado que estaba. Miren el secreto de un ministerio público bendecido. Y tu Padre, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. No. Es lo que yo hago en lo secreto. Cuando entro a mi cuarto, cuando cierro la puerta, cuando oro a mi Padre que está en lo secreto. Es lo que yo hago en mi vida privada, en mi vida secreta. Es mi tiempo devocional con Dios, mi tiempo a solas con Dios. Es ahí donde se determina la calidad de mi ministerio en público. No le demos más vuelta al asunto. Si tú te estás preguntando por qué mi ministerio no tiene impacto, por qué mi ministerio no toca las vidas, por qué mi ministerio, Señor, no es fructífero, por qué mi ministerio realmente... Mira, pregúntate, ¿hace cuánto tiempo que tu Padre no te ve en lo secreto?
¿hace cuánto tiempo que tu Padre no te ve en lo secreto? Sí, estar en reuniones en la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no lo dudo. Pero ¿hace cuánto tiempo que tu Padre no te ve en lo secreto? Y tu Padre, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Que Dios nos ayude a todos nosotros en el ejercicio de nuestro liderazgo, en los ámbitos donde Dios nos ha puesto, a entender y comprender esta gran verdad de la vida cristiana. Nos ponemos en pie, oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la manera en que nos has hablado a cada uno de nosotros. Yo el primero. Señor, cuando evalúo mi vida de intimidad contigo, siempre siento que puede ser mejor. Señor, siempre me siento profundamente insatisfecho. Y muchos aquí, Señor, venimos sintiendo que hace mucho que no me ves en lo secreto. Sí, Señor, los cristianos en la iglesia me ven todos los días, pero ¿de qué sirve que ellos me vean todos los días si es que tú no me ves? Señor, hay dolor y hay tristeza en mi corazón. He sido tan inconstante. Mi vida devocional ha sido tan mediocre. Y luego me pregunto, ¿por qué no me bendices en público? Padre, te pido, y me uno a la oración de cada uno aquí, que tu Espíritu, oh Dios, produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, a partir de la palabra que hemos oído hoy, tenemos que reestructurar nuestras agendas diarias. Algunos nos tenemos que levantar un poquito más temprano. Para obedecerte, Señor, cuando me dices, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Algunos tendremos que acortar un poco el tiempo del refrigerio del mediodía en el trabajo para buscar un lugar, oh Dios, donde encontrarme contigo. Algunos tendremos que apagar la televisión más temprano de lo que normalmente lo hacemos, para que mis últimos pensamientos del día, con las únicas fuerzas que me quedan, sean para ti, Señor. Padre, si algo de esto ocurriera mañana en la vida de uno de los que estamos aquí hoy, Señor, tú sabes que yo como predicador me daría por plenamente satisfecho. Ayúdanos, Dios, a reorganizar nuestras vidas diarias para que esta palabra entre a tu cuarto y cerrada la puerta
ora a tu Padre que te ve en lo secreto. No solo sea un texto en la Biblia, no solo sea una hermosa enseñanza de Jesús, sino sea una realidad en mi propia vida, Señor. Y entonces, y solo entonces, sabré lo que significa un ministerio, como una recompensa del cielo, un ministerio fructífero y bendecido. Solo entonces lo sabré. Sea así en la vida de cada uno de nosotros como líderes en medio de tu pueblo. Te damos a ti la gloria, la honra y el poder. Y en tu nombre oramos, buen Jesús. Y como pueblo de Dios decimos amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.